¿Qué pasaría si te dijera que existe un manuscrito de más de 1500 años que describe el rostro real de Jesús, con detalles que casi nadie menciona hoy? No estamos hablando de una pintura, ni de una tradición transmitida con el tiempo. Estamos hablando de un texto antiguo escrito siglos atrás, donde alguien afirmó haber visto y descrito su apariencia con precisión sorprendente. Durante mucho tiempo este documento permaneció prácticamente ignorado, pero cuando historiadores comenzaron a estudiarlo con atención, descubrieron algo inquietante, porque si lo que dice este manuscrito es cierto, la imagen de Jesús que millones de personas tienen hoy podría no ser exactamente como siempre se ha creído. Y lo más impactante es quién escribió esa descripción. Quédate hasta el final, porque lo que revela este manuscrito antiguo puede cambiar completamente la forma en que imaginas el rostro de Jesús. Durante siglos, la humanidad ha intentado imaginar el rostro de Jesús. Hemos visto innumerables representaciones en pinturas, esculturas, vitrales de catedrales antiguas. Pero hay algo que pocas personas saben. Existe un documento que no es una interpretación artística, sino una descripción detallada, escrita por alguien que afirmó haberlo visto en persona. Este manuscrito tiene más de 1500 años. No fue creado en el Renacimiento, ni en la Edad Media tardía. Fue escrito en una época mucho más cercana a los días en que Jesús caminó sobre la tierra, y durante mucho tiempo permaneció oculto en archivos antiguos, lejos de los ojos del público general. Cuando los historiadores comenzaron a estudiarlo con seriedad, se dieron cuenta de algo extraordinario. Las descripciones que contenía no se parecían a las imágenes que todos conocemos hoy. No hablaban del Jesús de cabello largo y rubio, de ojos claros y piel pálida que aparece en tantas obras occidentales. Hablaban de un hombre con características muy diferentes. Pero antes de revelar lo que dice ese manuscrito, es importante entender quién lo escribió, porque la identidad del autor es tan sorprendente como el contenido mismo del documento. No fue escrito por un evangelista, no fue escrito por un apóstol, fue escrito por alguien que, según el propio texto, tuvo un encuentro directo con la autoridad romana en Jerusalén durante el tiempo de Jesús. Se trata de una carta atribuida a Publio Léntulo, quien supuestamente era un funcionario romano en Judea. En esta carta, dirigida al Senado de Roma, Léntulo describe en detalle la apariencia física de un hombre que estaba causando gran conmoción entre el pueblo judío, un hombre al que llamaban el Mesías. Ahora bien, es importante aclarar algo. Los historiadores debaten la autenticidad de este documento. Algunos sostienen que fue escrito siglos después, quizás en la Edad Media, como una forma de dar vida visual a la figura de Cristo. Otros argumentan que, aunque el texto tal como lo conocemos hoy pudo haber sido modificado, contiene elementos que podrían provenir de tradiciones mucho más antiguas. Pero independientemente de su origen exacto, lo que hace fascinante a este manuscrito es la precisión de su descripción. No habla en términos vagos o simbólicos. Habla de medidas, de proporciones, de colores específicos. Describe un rostro humano con la misma claridad con la que un testigo presencial describiría a alguien que acaba de conocer. Según el manuscrito, Jesús era un hombre de estatura moderada, ni excesivamente alto ni bajo. Su cabello no era rubio, sino de un color castaño rojizo, liso hasta las orejas pero con ondulaciones desde allí hacia los hombros. Su barba era abundante, del mismo tono que su cabello, dividida en el centro como era costumbre entre los hombres de su tiempo y región. Sus ojos, según el texto, eran de un color particular, no azules, como muchas representaciones europeas sugieren, sino de un tono que el manuscrito describe como brillante y penetrante, capaz de inspirar tanto reverencia como amor en quienes lo miraban. Su rostro tenía una expresión serena pero también firme. No era el rostro idealizado de un dios griego, sino el rostro real de un hombre judío del primer siglo. La descripción continúa con detalles que parecen casi fotográficos. Habla de su frente amplia y lisa, de su nariz recta y bien formada, de sus labios que transmitían dulzura cuando hablaba. Menciona que su piel tenía el tono característico de alguien que había pasado mucho tiempo bajo el sol de Medio Oriente, trabajando con sus manos, caminando largas distancias por caminos polvorientos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque durante siglos,
La imagen de Jesús ha sido transformada por diferentes culturas según sus propios ideales de belleza y poder. En Europa, se le representó como europeo, en África, como africano, en Asia, con rasgos asiáticos. Cada cultura ha moldeado su imagen a su propia semejanza, pero este manuscrito nos recuerda algo fundamental. Jesús no era un símbolo abstracto, era un hombre real, que vivió en un tiempo y lugar específicos. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice que se hizo una idea o un concepto espiritual, dice que se hizo carne, carne real, rostro real, manos reales. La encarnación de Jesús no fue simplemente un acto teológico, fue un evento histórico, y esa historicidad incluye todo lo que hace a un ser humano concreto, incluyendo su apariencia física. El hecho de que tantos creyentes nunca se hayan detenido a considerar cómo lucía realmente, revela algo sobre nuestra relación con la fe. A veces preferimos la abstracción a la realidad. Preferimos un Jesús que se ajuste a nuestras expectativas culturales, a un Jesús que verdaderamente caminó las calles polvorientas de Galilea, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de un carpintero, como nos recuerda la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Este manuscrito, sea cual sea su origen exacto, nos confronta con una verdad incómoda. Hemos creado un Jesús a nuestra imagen, cuando deberíamos estar permitiendo que su imagen verdadera transforme nuestra comprensión de quién es Dios. Porque si Dios eligió encarnarse como un hombre judío del primer siglo, con todas las características físicas que eso implicaba, entonces esa elección tiene significado. No fue un accidente que Jesús naciera en ese lugar, en ese tiempo, con ese rostro. Fue parte del plan divino, y cada detalle de su humanidad nos habla de un Dios que no tuvo miedo de hacerse completamente vulnerable, completamente humano, completamente visible. Cuando miramos las descripciones de este manuscrito antiguo, no estamos simplemente satisfaciendo una curiosidad histórica. Estamos enfrentándonos con la realidad de la encarnación. Estamos recordando que nuestra fe no se basa en mitos o leyendas, sino en una persona real que vivió, respiró, amó y murió en un momento específico de la historia humana. Y eso cambia todo, porque si Jesús fue verdaderamente humano, en todos los sentidos, entonces su sufrimiento fue real. Su alegría fue real. Su cansancio al final de un largo día predicando fue real. Y su muerte en la cruz no fue un drama teatral cósmico, sino una agonía física experimentada en carne y hueso. Si este video te está haciendo reflexionar sobre aspectos de la fe que nunca habías considerado, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos las verdades profundas y a menudo olvidadas del cristianismo, aquellas que nos acercan más al Jesús real de la historia y de las Escrituras. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual. Pero ahora surge una pregunta inevitable. Si este manuscrito existía, si había una descripción tan detallada del aspecto real de Jesús, ¿por qué la imagen que predominó durante siglos fue tan diferente? ¿Cómo es posible que millones de creyentes hayan rezado frente a representaciones que probablemente no se parecían en nada al hombre que realmente caminó por Galilea? La respuesta nos lleva a un fenómeno fascinante en la historia del cristianismo. La transformación de la imagen de Cristo no fue un accidente, fue un proceso deliberado, impulsado por fuerzas políticas, culturales y artísticas que moldearon la fe según las necesidades de cada época y cada región. Cuando el cristianismo se expandió desde Jerusalén hacia el mundo grecorromano, algo interesante comenzó a suceder. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos que conocían las prohibiciones del Antiguo Testamento contra las imágenes talladas, eran extremadamente cautelosos con las representaciones visuales. Como dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo». Durante los primeros siglos, las representaciones de Jesús eran escasas y simbólicas. Se le mostraba como el buen pastor o mediante símbolos como el pez o el ancla. No había retratos realistas porque la tradición judía consideraba que eso era peligrosamente cercano a la idolatría.
La fe se centraba en el mensaje, no en la imagen. Pero cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, todo cambió. De repente, el cristianismo necesitaba competir visualmente con los cultos paganos que tenían templos magníficos, llenos de estatuas impresionantes de dioses hermosos y poderosos. Los líderes de la iglesia se dieron cuenta de que para ganar corazones y mentes, necesitaban una imagen de Cristo que inspirara devoción y respeto. Y así comenzó la transformación. Los artistas cristianos, principalmente en Roma y Constantinopla, empezaron a representar a Jesús no como un carpintero judío de clase trabajadora, sino como una figura majestuosa que recordaba a los emperadores romanos y a los dioses griegos. Le dieron cabello largo y fluido, rasgos europeos refinados, una apariencia que comunicaba poder divino y autoridad celestial. Esta no fue simplemente una elección artística, fue una estrategia teológica y política. La Iglesia necesitaba que Cristo pareciera digno de gobernar, digno de ser adorado en los mismos espacios donde antes se adoraban a Júpiter y Apolo. Y la manera más efectiva de lograr eso era darle una apariencia que la gente asociara con grandeza y divinidad según los estándares estéticos de la época. Con el paso de los siglos, esta imagen se consolidó. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael crearon obras maestras que definirían la imagen de Cristo para generaciones futuras. Pero todos ellos pintaron a Jesús según los cánones de belleza italiana. Lo representaron con las características físicas de los modelos que tenían disponibles en Florencia, Milán o Roma, no con las características de un judío del primer siglo. Y aquí está lo más sorprendente. Estas pinturas se volvieron tan influyentes, tan omnipresentes, que gradualmente reemplazaron cualquier memoria de cómo pudo haber sido realmente el rostro de Jesús. La imagen artística se convirtió en la imagen oficial, y el manuscrito de Publio Lentulus, con su descripción detallada y posiblemente más cercana a la realidad histórica, quedó relegado al olvido en los archivos de viejas bibliotecas. ¿Pero qué significa todo esto para nuestra fe? ¿Importa realmente cómo lucía Jesús? Algunos dirían que no, que lo importante es su mensaje y su sacrificio, no su apariencia física. Y hay verdad en eso. Como dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Sin embargo, hay algo profundamente significativo en recuperar la imagen real de Jesús. Porque cuando blanqueamos su rostro, cuando lo europeizamos, cuando borramos sus raíces judías y su contexto histórico real, estamos haciendo algo más que cambiar una imagen. Estamos alterando nuestra comprensión de quién es Dios y cómo obra en el mundo. El Dios de la Biblia no eligió manifestarse en un palacio romano. No eligió nacer como hijo del emperador. Eligió nacer en un establo, en una provincia ocupada del imperio, como miembro de un pueblo oprimido. Eligió el rostro de un trabajador, las manos callosas de un artesano, la piel morena de alguien que pasa sus días bajo el sol ardiente de Medio Oriente. Esa elección no fue casual, fue una declaración. Dios se identificó con los marginados, con los que no tienen poder, con aquellos cuya apariencia no impresiona a las cortes y palacios del mundo. Como profetizó Isaías en el capítulo 53, versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Cuando transformamos a Jesús en una figura europea de cabello rubio y ojos claros, perdemos esta verdad fundamental. Perdemos la radicalidad de un Dios que eligió la humildad, que eligió ser parte de un pueblo conquistado, que eligió un rostro que no encajaba con los ideales de belleza y poder del imperio dominante. El manuscrito de Lentulus, con toda su controversia y sus debates sobre autenticidad, nos devuelve algo esencial. Nos devuelve a un Jesús que es profundamente judío, profundamente humano, profundamente arraigado en un tiempo y lugar específicos. Y eso no disminuye su divinidad. Al contrario, la magnifica. Porque si Dios estuvo dispuesto a limitarse completamente a la humanidad, a asumir no solo un cuerpo humano, sino también una identidad cultural específica, con todas sus características físicas, entonces, ningún aspecto de nuestra propia humanidad
Está fuera del alcance de su amor y redención. Cada arruga en el rostro descrito en el manuscrito, cada detalle de su apariencia física, nos recuerda que la encarnación fue completa. No fue una aparición fantasmal, no fue un disfraz temporal, fue Dios habitando plenamente en la fragilidad, la vulnerabilidad y la particularidad de un cuerpo humano específico. Y cuando entendemos esto, algo cambia en nuestra manera de relacionarnos con la fe. Ya no estamos adorando a un ideal abstracto flotando en las nubes. Estamos siguiendo a alguien que experimentó el hambre, la sed, el cansancio. Alguien cuyo rostro se arrugaba cuando sonreía, cuyos ojos se llenaban de lágrimas cuando lloraba, cuya piel se cubría de polvo después de un largo día de camino. Este Jesús histórico, el Jesús del manuscrito, no es menos divino que el Cristo dorado de los íconos bizantinos. Es de hecho más accesible, más cercano, más capaz de entender nuestras luchas diarias, porque Él mismo las vivió en carne propia. La descripción detallada de su rostro no es un dato trivial de curiosidad histórica. Es una invitación a encontrarnos con la realidad completa de la encarnación. Es un llamado a dejar atrás nuestras proyecciones culturales y acercarnos al hombre real que transformó el mundo, no con ejércitos ni con poder político, sino con la verdad de su mensaje y el testimonio de su vida entregada. Ahora bien, más allá del manuscrito de Léntulo, la ciencia moderna nos ha dado herramientas fascinantes para reconstruir cómo lucían las personas en tiempos bíblicos. Los arqueólogos y antropólogos han estudiado restos humanos de la región de Galilea y Judea del primer siglo. Han analizado cráneos, huesos y otros restos que nos dan pistas concretas sobre las características físicas de las personas que vivían allí. Y lo que han descubierto confirma lo que el manuscrito sugiere. Los hombres judíos de esa época y región tenían características muy específicas. Su piel era morena, bronceada por el sol implacable del desierto y las largas jornadas de trabajo al aire libre. Su cabello era oscuro, generalmente negro o castaño oscuro, no rubio ni castaño claro. Sus ojos también eran oscuros, marrones o café, adaptados al brillo intenso de esa geografía. La estatura promedio de un hombre en esa región era considerablemente menor que la de los europeos modernos. Estamos hablando de hombres que medían entre 1,60 y 1,70 centímetros, producto de la nutrición disponible en esa época y las condiciones de vida. No eran los hombres altos y esbeltos que vemos en muchas pinturas renacentistas. Sus cuerpos estaban marcados por el trabajo físico. Jesús no era un filósofo que pasaba sus días en bibliotecas debatiendo ideas abstractas. Antes de comenzar su ministerio público, trabajó como carpintero durante aproximadamente 18 años. Eso significa manos callosas, músculos desarrollados por cargar madera, cortar, tallar, construir. Un cuerpo forjado por el esfuerzo diario, no por gimnasios modernos, sino por la necesidad de ganarse el sustento con el sudor de la frente. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, que sus vecinos lo llamaban el carpintero, hijo de María, no están hablando de alguien que ocasionalmente trabajaba con madera. Están hablando de su identidad principal. Eso era lo que él era en su comunidad, un trabajador manual, alguien cuyas manos conocían las astillas, el peso de las vigas, el cansancio de un día completo de labor física. Esta realidad física tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de su ministerio. Cuando Jesús caminaba de pueblo en pueblo predicando, no estaba haciendo algo extraordinario para alguien de su condición física. Estaba acostumbrado a caminar largas distancias, a soportar el calor, a pasar días enteros de pie trabajando. Su cuerpo estaba preparado para las demandas de su misión, y cuando finalmente llegó el momento de su crucifixión, el sufrimiento que experimentó fue el sufrimiento de un cuerpo real, condicionado por años de trabajo duro pero también vulnerable al dolor extremo. La tortura romana no distinguía entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Y Jesús la soportó con el mismo cuerpo que había construido mesas y puertas, que había caminado los caminos polvorientos de Galilea. Pero hay algo más que debemos considerar. La apariencia física de Jesús no era solo una cuestión de genética o geografía, era también una declaración teológica sobre el tipo de Mesías que Dios estaba enviando al mundo.
El pueblo judío esperaba a un Mesías que luciera como un rey conquistador. Esperaban a alguien que tuviera la presencia imponente de un David o un Salomón en su gloria. Sin embargo, Dios eligió lo opuesto. Eligió la ordinariedad. Eligió la apariencia común de un trabajador galileo. Y esta elección tiene un propósito profundo. Como nos recuerda 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La apariencia común de Jesús era parte de su mensaje revolucionario. No vino a impresionar con grandeza externa, vino a transformar desde adentro. No vino a ser admirado por su belleza física, sino a ser reconocido por la verdad de sus palabras y la autenticidad de su amor. Su rostro ordinario era una invitación a mirar más allá de las apariencias, a buscar la verdadera grandeza en lugares inesperados. Y esto nos confronta con nuestras propias tendencias. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, con la belleza superficial, con el carisma exterior. Valoramos a las personas por cómo lucen, por cuánto poder proyectan, por qué tan impresionante es su presencia. Pero Jesús nos enseña algo radicalmente diferente. Su rostro común nos dice que Dios no valora lo que el mundo valora. Su apariencia ordinaria nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en centímetros de altura ni en rasgos perfectos. Se mide en la capacidad de amar, de servir, de sacrificarse por otros. Como él mismo enseñó en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando entendemos que Jesús probablemente no destacaba físicamente entre la multitud, que podía pasar desapercibido en las calles de Jerusalén, que no tenía la apariencia de los líderes poderosos de su tiempo, algo cambia en nuestra perspectiva. Nos damos cuenta de que Él eligió identificarse completamente con la gente común, con aquellos que no tienen poder ni influencia, con los que son fácilmente ignorados por las estructuras de este mundo. Y esa identificación no fue superficial, fue total. No solo vivió entre los pobres, no solo predicó a los marginados. Él mismo era uno de ellos en su apariencia, en su origen, en su posición social. Cuando los pescadores y los recaudadores de impuestos y las prostitutas se acercaban a él, no estaban acercándose a alguien que lucía radicalmente diferente a ellos. Estaban acercándose a alguien que podría haber sido su vecino, su primo, su compañero de trabajo. Esta accesibilidad física era parte de la encarnación. Dios no solo se hizo humano de una manera que lo hacía profundamente accesible a las personas más humildes y rechazadas de la sociedad. Su rostro no intimidaba. Sus rasgos no creaban distancia. Su apariencia invitaba a la cercanía, al diálogo, al encuentro genuino. Y cuando los líderes religiosos lo despreciaban, cuando se burlaban de sus orígenes galileos, cuando cuestionaban su autoridad basándose en parte en su falta de credenciales externas, estaban revelando algo sobre sus propios corazones. Estaban mostrando que valoraban las apariencias sobre la sustancia, el poder exterior sobre la verdad interior. El manuscrito de Léntulo, con su descripción detallada de un hombre de apariencia común pero con una presencia espiritual extraordinaria, nos ayuda a recuperar esta dimensión crucial del Jesús histórico. Nos recuerda que la grandeza de Cristo no residía en su apariencia física, sino en quién era realmente, en el amor que irradiaba, en la verdad que proclamaba, en el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Y esto tiene consecuencias prácticas para nuestra fe hoy. Si seguimos a un Jesús que eligió la ordinariedad física, entonces no deberíamos estar obsesionados con las apariencias externas en nuestras propias comunidades de fe. No deberíamos medir el valor de las personas por su aspecto, su vestimenta, su estatus social. Deberíamos estar mirando el corazón, como Dios mira. Si seguimos a un Jesús que se identificó completamente con los trabajadores comunes, con los marginados, con aquellos cuya apariencia no impresiona a los poderosos, entonces nuestra iglesia debería ser un lugar donde esas personas se sientan especialmente bienvenidas. Un lugar donde la apariencia ordinaria no sea un obstáculo, sino una credencial de autenticidad. El rostro real de Jesús, descrito en ese antiguo manuscrito y confirmado por la ciencia moderna,
Nos devuelve a un cristianismo más auténtico, un cristianismo que no está obsesionado con el poder y la grandeza externa, sino con la transformación interior. Un cristianismo que no busca impresionar al mundo con su magnificencia, sino cambiarlo con su amor sacrificial. Hemos llegado al final de este viaje fascinante por la historia del manuscrito que describe el rostro real de Jesús. Espero que esta revelación haya tocado tu corazón y transformado tu manera de comprender la encarnación del Salvador. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado tu tiempo a ver este video completo. Tu interés por descubrir las verdades profundas de nuestra fe es lo que hace posible este canal. Si este contenido te ha enriquecido espiritualmente, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando los misterios ocultos del cristianismo. Dale like a este video, comparte tus reflexiones en los comentarios y, sobre todo, continúa viendo los próximos contenidos que aparecerán en tu pantalla. Hay mucho más por descubrir juntos. Que Dios te bendiga abundantemente